Estados Unidos es el país que es por la obra del latino, por el inmigrante. No hay ninguna duda que Estados Unidos es el país que es por el inmigrante. Muy bien, vamos a hablar de la situación de los inmigrantes en los Estados Unidos, principalmente de los 500 peruanos que están retenidos en diferentes lugares de los Estados Unidos. 74 se supone que van a ser deportados rápidamente a nuestro país, así lo ha anunciado el canciller. ¿Cuál es la situación? ¿No? Ellos están en estos lugares especiales que se ha determinado van a albergar a los migrantes. ¿En qué situación están? ¿Qué es lo que deben saber? La embajada ha dicho, la Cancillería y la Embajada peruana en los Estados Unidos ha dejado establecidos algunos puntos. Pero ¿qué es lo que básicamente se tiene que saber, ¿no? El inicio de las redadas son realizadas esas redadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, la ICI, ¿no? Y ha iniciado con esta administración de Donald Trump. ¿Y quiénes son los que tienen que tener cuidado? ¿Los que están con los papeles en trámite o los indocumentados? Vamos a hablar precisamente de esto, porque vamos a tener deportaciones. Y el país ha dicho que vamos a recibir a los deportados. Ya llegaron algunos. Nosotros nos conectamos desde Los Ángeles con el abogado especializado en migraciones, el señor Alex Gálvez. Doctor Gálvez, bienvenido a Exitosa. Exitosa. Hola, ¿cómo estamos? Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por atendernos. Le quería preguntar, ¿qué es lo que deben saber, lo principal, el ABC, las familias de los inmigrantes en Estados Unidos que pueden ser pasibles a ser deportados? Más que nada que quiero que sepan, los inmigrantes tienen derechos para poder salir bajo fianza, que no tienen que firmar su deportación, que uno puede pelear su caso antes del juez de migración por 9 a 10 años. Y usamos generalmente el asilo como un barco que nos los deja hundir. Solamente en el mes pasado tuve 3 casos que se aprobaron bajo asilo para peruanos. Los jueces ya saben que la situación en Perú sí se está empeorando por muchas razones, mucha delincuencia de parte de los venezolanos que van a Perú y causan problemas. Eso los jueces lo están ya reconociendo, que es muy importante, porque muchas veces los jueces no estaban educados con temas de las situaciones que estaban pasando en Perú, y eso ha abierto las puertas para ganar casos de asilo. Pero lo más importante es que los inmigrantes de Perú que estén aquí en los Estados Unidos, que sepan que sí pueden pelear de caso, que sí pueden salir bajo fianza, que simplemente por ser arrestados no quiere decir que ya todo se perdió. Al contrario, las leyes de inmigración protegen a esos inmigrantes que saben sus derechos, pero tienen que tomar provecho. A ver, explíquenos. Hay 2 clases de inmigrantes. Hay inmigrantes que no tienen ningún papel y hay inmigrantes que efectivamente se han ido y han tratado de iniciar un proceso de asilo porque en el gobierno de Pedro Castillo muchos se fueron en realidad espantados por la falta de trabajo, Exitosa. por la delincuencia, y empezaron el tema del asilo. ¿Hay diferencias el que no tiene ningún papel y el que ha iniciado algún tipo de procedimiento? Sí, primeramente sí quisiera recalcar que el venir a los Estados Unidos por razones económicas, eso no es asilo. La peor cosa que le puede decir a un oficial de inmigración en la frontera o a un juez de inmigración que viene huyendo de cierto país, de Perú, por razones económicas para darle una mejor vida a mi familia. Ese es un caso negado claramente. Ahora, con la pregunta que me acabas de hacer, sí hay 2 tipos de indocumentados. Esos que ya están en la Corte de Migración porque los detuvieron o se presentaron en la frontera a un oficial de migración para pedir fianza, y esos que pues, lograron entrar, sea por visa o indocumentadamente,
y no los agarra inmigración en la frontera, están simplemente aquí. Esos inmigrantes tienen un año para someter la aplicación de asilo. Es muy importante. La ley de inmigración dice que tienes que someter esa aplicación dentro del año después de haber entrado. Y si no lo haces, tu caso de asilo disminuye, se pone mucho más débil. Y el segundo grupo, como acabamos de decir, esos que ya tienen un proceso en la Corte de Inmigración. Los que tienen un proceso en la Corte de Inmigración ya no pueden ser detenidos en estas redadas que estamos viendo. Ya están, por decir, en la boca del lobo. Un oficial de inmigración no los puede poner otra vez en el boca del lobo, pero sí estamos recomendando que tengan su permiso de trabajo o tengan comprobante de su próxima audiencia en la Corte de Inmigración, en caso de que caigan a las manos de Migración, un ICE, un oficial de ICE, para que no sean detenidos. Ahora, si son esos inmigrantes que no fueron agarrados en la frontera, si Migración los agarra, puede ser que no los dejen salir bajo fianza, puede ser que nomás los deporten automáticamente a su país, y ahí es donde uno tiene que tener mucho cuidado en qué es lo que le va a decir al oficial para poder salir con una fianza. De acuerdo. Entonces, ¿cuáles son los pasos que debe seguir una persona que ha sido detenida por estos oficiales de migración en una redada? ¿Cuáles son los pasos, el ABC que deben saber? Usted nos ha dicho que deben conocer sus derechos. ¿Cuáles son esos derechos? Porque hasta ahora nosotros hemos sabido por las noticias de que Estados Unidos tiene el derecho de expulsar a los indocumentados porque están rompiendo una ley administrativa. Exitosa. Inmigración puede, el gobierno de Estados Unidos, en la administración, puede usar el título 8 para efectuar una deportación expedita si no pueden comprobar que han estado aquí más de 2 años. ¿Cómo es que un oficial de ICE puede efectuar un arresto? 3 lugares generalmente. Van a la casa, tocan la puerta y el inmigrante ahí, si sabe sus derechos, no va a abrir la puerta. Comete el grave error si abre la puerta y empieza a hablar con el oficial, porque ahí es donde ya pueden entrar, cuando uno abre la puerta. Por eso estamos recomendando que no abre la puerta, ni siquiera inicie la conversación, nomás regresense a dormir y inmigración se va a ir, porque no es una orden de un juez, firmada por un juez, es una orden administrativa. El oficial de ICE no tiene derecho de tumbar la puerta y entrar a fuerzas. Eso sería una violación y eso no es permitido. La otra manera de ser agarrados es cuando uno va a ruta al trabajo llevando a los niños a la escuela. Ahí también estamos recomendando que no bajen el vidrio, no abren la puerta, pero desgraciadamente ahí sí estamos viendo que los oficiales hasta rompen el vidrio, rompen el cristal y lo sacan a fuerza. Si eso sucede, los puedo sacar confianza porque fue una violación de los derechos. Y el tercer lugar donde un oficial de ICE puede efectuar el arresto es en el lugar de negocio. Y ahí le estamos recomendando a los empleados que ahorita es el tiempo de educar al empleador, de decirle que un lugar de negocio es lo mismo que una casa. Pueden decirle a los oficiales que se salgan del lugar, les pueden rechazar la entrada, y estamos recomendando, si trabajan en un restaurante, pues que se metan al refrigerador mientras que el empleador está sacando a los oficiales de inmigración. Muchos inmigrantes piensan que no están protegidos bajo la Constitución de Estados Unidos, y eso no es verdad. La Constitución aplica a todos, los que están legal y los que están indocumentadamente aquí, y la cuarta enmienda dice que un oficial no puede entrar a un lugar arbitrariamente y empezar a arrestar a la gente si no tiene las órdenes adecuadas. Y en esta situación, inmigración nunca va a tener la orden correcta para poder efectuar un arresto dentro de un lugar si es que la persona no los deja entrar. ¿Y cuáles son los inmigrantes que sí se encuentran en una situación más sensible? Los que sí en realidad pueden ser deportados porque la ley lo permite. En alguna situación sí podrían ser deportados bajo el amparo de la ley, ¿o no? Exitosa. Cuando no pueden comprobar que han estado aquí más de 2 años, el gobierno de Estados Unidos sí puede efectuar una deportación expedita, negarle el derecho de hablar con un juez, de pedir una fianza. Por esa razón es sumamente importante, si no tienen antecedentes penales, si no han sido deportados previamente, de enseñar comprobantes que han estado aquí por 2 años para evitar ese título 8, esa deportación bajo título 8. Cuando una persona ya es arrestada por migraciones, ¿tiene derecho a un abogado de oficio? ¿Esta figura existe en los Estados Unidos? No.
Cuando se trata de ley de migración en la Corte de Migración, no es como corte penal, es que el gobierno te provee un abogado de oficio gratis. En la Corte de Migración tienes que buscar tu propio abogado y a veces eso es lo que dificulta. Obviamente sí hay organizaciones no lucrativas que ofrecen estos servicios gratuitamente, pero generalmente no es la situación. Cuando ya te agarró migraciones y tú has tenido algún tipo de denuncias o hasta infracciones de tránsito, ¿esto juega en tu contra? ¿Ya es una sentencia para ser deportado? Exitosa. No necesariamente, pero depende qué estado vives. Hay ciertos estados donde la policía trabaja con inmigración y si te paran por una violación de tránsito, puede ser que te trasladen o puede ser que le llamen a un oficial de inmigración para detenerlos y iniciar procesos de deportación. Aquí en California, donde yo vivo, el estado de California ya ha prometido que no va a trabajar con inmigración. Por eso le llaman estado santuario. No se permite que un policía le llame inmigración o trabaje en conjunto con inmigración para efectuar arrestos. Eso que usted nos acaba de mencionar, las llamadas, existen llamadas anónimas, es decir, del trabajo, un compañero puede llamar a migraciones para que vengan a arrestar a una persona que él sabe que no tiene los documentos en orden y que migraciones espere que salga del trabajo. Vivimos esto en 2017, cuando el presidente Trump era presidente, la primera vez que él inició un teléfono donde podían llamar y dar información de indocumentados, y eso nunca funcionó. Y hay una razón por qué no funciona ese tipo de sistema, porque si yo le llamo a inmigración ahorita, digo, hey, yo conozco a un indocumentado que vive en esta dirección, inmigración va a decir, pues nosotros conocemos a 20 millones que están en Estados Unidos, ponte en fila. No es práctico y lo está haciendo ahorita por ópticas el presidente Trump, pero en verdad eso no va a tener mucha viabilidad, mucho éxito en reportar indocumentados, pero obviamente lo está usando como una táctica para poder implementar este miedo en la comunidad indocumentada. De acuerdo, pero no ha funcionado y digamos la sociedad no ha como que no se ha dispuesto hacia ese lado, no va a funcionar ahora. No es algo que la sociedad se haya comprometido con eso. Depende de qué estado vives. Si vives en un estado muy conservador, quizás haya más incrementos de llamada. Si vives aquí en California, te puedo decir que uno puede vivir toda su vida hablando español sin la necesidad de hablar inglés. Hay menos probabilidad y hay que hablar de esto. Las redes sociales y los medios hacen sentir a la gente aquí que las redadas están alrededor de la cuadra, que están por donde quiera, pero sí hay que decir, si el Trump sigue arrestando a 1,000 personas cada día por 4 años y hay que asumir conservadormente que hay 15 millones de indocumentados, que en verdad sabemos que hay 20 o más, 20 millones o más, la probabilidad de que te arresten es 0.02. Pero ese es el trabajo que está haciendo muy exitosamente el presidente Trump, la óptica de hacer a la gente pensar usando el ejército, usando muchos oficiales del gobierno federal, la DEA, el ATF, el Departamento de Justicia, los Marshals, Inmigración, oficiales de la frontera, para dar esta ilusión que sí está cumpliendo con la promesa que le dio a la gente, que en retorno logró ponerlo en la Casa Blanca este último año. De acuerdo, ha dicho usted algo muy importante, ¿no? El impacto que él ha logrado, el impacto mediante las redes sociales que ahora se mueven en el instante, cada segundo, cada minuto, esto se multiplica y ha logrado pues hacer de que los inmigrantes tengan temor. Y además algo que me ha impactado de lo que usted ha dicho, ¿no? Hablar español. Esto en la comunidad hispanohablante cala más que en otras comunidades, porque Estados Unidos abraza a múltiples nacionalidades, pero somos nosotros los que nos vemos más impactados. Pues mira, Estados Unidos es el país que es por la obra del latino, por el inmigrante. No hay ninguna duda que Estados Unidos es el país que es
por el inmigrante y va a seguir siéndolo. Que tengamos un presidente ahorita que es contra la inmigración, contra el latino, no quiere decir que vamos a tirar la toalla al latino, al inmigrante. Siempre se ha rebuscado, siempre ha visto una manera de sobrevivir. Y esto es uno de muchos obstáculos que hemos vivido por décadas y esto no va a cambiar la realidad de que inmigración siempre va a existir, no va a cambiar la realidad de que la economía de Estados Unidos necesita la mano de obra y el labor de indocumentados e inmigrantes. Y esto va a seguir, es una necesidad. Cualquier país de primer mundo no puede ser el país que es sin la mano de obra de los inmigrantes. Esto es un golpe que vamos a recibir y estamos recibiéndolo por los primeros quizás 3 meses, pero van a ver que con el tiempo el presidente Trump va a buscar otra cosa para concentrarse. Ahorita nomás está dando esta ilusión que está dando guerra contra el inmigrante y contra el indocumentado, pero estas cantidades de redadas no se pueden sostener. Simplemente deportar a la misma cantidad del año pasado, inmigración necesita $250 millones más de lo que tiene ahorita para deportar a la misma cantidad de la gente del año pasado. Recuerden, esto es ópticas, esto va a pasar y vamos a ver qué es lo que el futuro nos trae. Pero no hay ninguna duda que el Congreso ahorita está buscando diferentes maneras legalmente de cerrar las puertas a la migración legal, maneras legalmente que uno tiene para poder obtener la residencia. Doctor Gálvez, para seguir ayudando a los latinos y a los peruanos, ¿hay estados en realidad peligrosos, más complejos contra antilatinos, contra los latinos? Sí, generalmente hay muchos estados, esos estados que se conocen como estados rojos que votaron en grandes porcentajes para Trump. Ahorita si yo fuera un indocumentado no iría a vivir a Texas, a Georgia, a Florida, al sur de Carolina, a los estados del medio, centro de Estados Unidos, porque ahí simplemente los números de inmigrantes no son tan grandes como en Nueva York, California, Washington, Utah, donde los derechos van a ser muy protegidos. Boston también, Massachusetts, Chicago, son estados donde más latinos hay, más protección. Y al fin del día, más para asumir todo, estamos viviendo en una nueva tecnología, el celular. Aquí el celular va a ser la mejor herramienta para el inmigrante en poder evitar una deportación, un arresto, porque nos comunicamos, vamos a decirnos a nosotros dónde está inmigración y vamos a poder tomar los pasos para evitar esas deportaciones. Inmigración no tiene los recursos, no tiene los suficientes jueces, fiscales, policías, cárceles, camas, aviones, autobuses para poder efectuar la deportación de 20 millones de indocumentados. Muy bien, ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos ha dicho cuáles son los estados rojos, qué es lo que se debe hacer, qué es lo que se debe evitar y además cuáles son los derechos, porque Migraciones no puede ir a romper puertas, no te puede sacar de las casas, tiene que tener una orden, hay derechos, no te pueden tratar como un criminal, además que esto va a tener que pasar porque no se puede perseguir así a las personas. Exitosa. Muchísimas gracias a Alex Gálvez, abogado especializado en migración. Muchas gracias por estar con nosotros en Exitosa.